La trata de seres humanos fue durante siglos un próspero negocio con ramificaciones en la actividad mercantil y financiera, en la agricultura, la industria y hasta en la Iglesia. Esto explica que la esclavitud no desapareciera de las colonias de América hasta finales del siglo XIX, pese a que ya en 1835 España había firmado un tratado internacional para la abolición del tráfico humano en los mares del mundo. A lo largo de los siglos, la utilización de seres humanos como mercancía ha sido objeto de debates sobre su legitimidad, un debate que enfrentó a quienes justificaban la servidumbre humana como un hecho natural y quienes, por el contrario, pedían su desaparición o al menos la atenuación de sus efectos más perversos. En torno a estas discusiones, en las que se mezclaban los intereses económicos con la religión y con la moral, se acaba de publicar un libro colectivo dirigido por dos docentes de la Universidad del País Vasco con quienes vamos a conversar en este espacio de Eusko Ikaskuntza, con Juan Aguirre, como siempre, al pie del timón. Bueno, timón o lo que quieras tener, Juan. Tú dirigiendo ahí. Hola, Juan, Gabón. Gabón eta urte berrión. Bueno, es verdad, que no hablábamos desde diciembre. Efectivamente, es el primer programa que tenemos, el primer espacio de Eusko Ikaskuntza en la mecánica del caracol, que vamos a tratar sobre el tema que acabas de indicar, el tema de la esclavitud, con estos dos especialistas. Ana de Zaballa, que es catedrática de Historia de América de la Universidad del País Vasco, especialista en Historia de la Iglesia allí, en las Indias, investigadora principal del Grupo de Investigación País Vasco, Europa y América, Vínculos y Relaciones Atlánticas de la misma universidad, y un grupo al que también pertenece nuestro segundo invitado, Óscar Álvarez Gila, doctor en Historia, profesor de Historia de América en dicho centro educativo, y con muy larga trayectoria investigando en temas relacionados con la migración vasca a América en los siglos XIX-XX, además de socio de Eusko Ikaskuntza, y a quien ya tuvimos aquí, Eva, hace año y medio así hablar precisamente sobre este tema, sobre los vascos y la esclavitud, recordarás, Eso es, sí. Que era un monográfico de Baskonia, cuadernos de historia, geografía de Eusko Ikaskuntza, que fue coordinado por Óscar, de modo que Gabón, Ana y Óscar. Gabón. Habéis dirigido la edición de este libro que se titula Conforme a la razón natural, perspectivas interdisciplinares de la esclavitud y otras situaciones de trabajo forzado. Un libro en el que 23 especialistas abordáis la esclavitud a través de la historia y se analiza la valoración jurídica, moral, económica, así como su presencia en la literatura y en la memoria, incluidas las formas de esclavitud más recientes, las de los últimos siglos, formas de esclavitud generalmente encubiertas. Empecemos con Ana, si os parece. Muy Ana, bien. Sobre los debates en torno a la legitimidad o no legitimidad de la esclavitud que ha apuntado ahora Eva, sobre estos debates gravitaban siempre de forma permanente dos posiciones jurídicas enfrentadas. Una que lo abordaba desde el derecho natural y otra que lo hacía desde el derecho civil, o también llamado el derecho de gentes. Yo creo que sería importante comenzar focalizando y definiendo bien estas dos posturas para lo que vendrá después. Muy bien, mira, hay que partir de que la esclavitud como institución está presente en las sociedades más antiguas, bueno, indudablemente con distintas concepciones sobre la dignidad del esclavo, con nombres y categorías jurídicas diferentes, pero siempre con la pérdida de esa libertad y derechos. Bueno, en todas esas sociedades, hasta el siglo XVIII-XIX, la esclavitud está aceptada como institución natural dentro del orden social. Es decir, que tenemos que asimilar a la hora de explicar estas cosas que esas sociedades eran sociedades esclavistas. Los reinos peninsulares, por supuesto, en gran medida por la guerra con los musulmanes, que eran guerras en las que en ambos bandos capturaban al contrario y les hacían esclavos. Entonces todo eso hace que haya como una continuidad, ¿no? Bueno, la legitimidad o no de la esclavitud, bueno, o las características de la esclavitud se comienzan a debatir en la Edad Media, porque, o sea, se discute, como lo reciben del derecho romano, y esto venía de los griegos, se discute si realmente se podía hablar del hombre esclavo por naturaleza, que era lo que defendía Aristóteles, o no. Y pronto la mayoría de los teólogos y juristas defienden que no era así, o sea, que el hombre por naturaleza era libre
pero por los desmanes, las guerras, se les podían hacer esclavos, ¿no? O sea, de alguna manera se acepta la existencia de la esclavitud como un castigo por determinadas culpas, a veces también por nacer de madre esclava sin más, ¿no? Bueno, por eso se van a ir como definiendo las causas y las razones por las que alguien podía ser esclavo. Es verdad que hay una serie de autores a lo largo de la Edad Media y en la Edad Moderna que consideran que la esclavitud era contraria al derecho natural, pero, y es lo que a nosotros nos cruje, consideran y consienten como lícita la esclavitud, porque legalmente lo era. Hay que tener en cuenta que, y eso es muy interesante para poder entender como todo el camino hacia la liberación de los esclavos, que el derecho civil, el derecho canónico, así como las partidas, se encuentran dentro de esta opinión, o sea, de los que consideraban la esclavitud contraria al derecho natural, pero la consideraban lícita, ¿no? Y luego había otros autores que consideraban que era de derecho natural, fueron los menos, pero pensaban que ese castigo, esa forma, por motivos graves, entraba dentro del derecho natural y era compatible con la dignidad humana. Bueno, y para terminar, que no me quiero alargar, para nosotros del siglo XXI está muy claro qué es el derecho natural y qué derechos contiene, o sea, cuáles son los derechos fundamentales de la persona. Y sin embargo, en esos siglos, que es lo que a veces hace que nos choquen estas cosas, no era tan claro. O sea, a veces se discutía entre los especialistas si tal cosa o tal otra era de derecho natural y había opiniones muy encontradas. Vamos a poner un ejemplo. En las partidas de Alfonso X de Castilla del siglo XIII, que ha sido considerado el primer código de buen tratamiento de los esclavos, la esclavitud se condena como sometimiento contra natura, pero un sometimiento que podía ser legítimo, pues lo que comentabas, Ana, conforme al derecho de gentes, al derecho civil. Es una contradicción desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, ¿esto qué consecuencias tenía? Pues mira, a ver, lo primero es que propiamente no se condena, se afirma que la esclavitud es contraria a la naturaleza, pero se admite su licitud. Bueno, esa contradicción a mí me ha traído loca en la investigación mucho tiempo. Sí que es verdad que al considerar al hombre libre por naturaleza, poco a poco van legislando a favor de los derechos de ese esclavo. Por ejemplo, su derecho al matrimonio, al margen de la opinión del amo, el derecho al buen trato y posibilidad de denunciar al amo si era maltratado, su acceso a la justicia o los medios que tenía para poder alcanzar la libertad. Todo esto en otros códigos, o sea, en otros ordenamientos jurídicos, pues no existía. Y en esta tradición jurídica va como creciendo. De hecho, estos mismos derechos, ¿no?, apoyados en la libertad natural del hombre, van a ser ratificados, extendidos, etcétera, en los ordenamientos específicos americanos, ¿no? Bueno, indianos en ese caso. Y todo esto es lo que va a abrir el camino hacia la condena de la esclavitud. Es un camino, para nuestro modo de ver, demasiado lento, ¿no?, para nuestra mentalidad, porque bueno, nos parece, eso nos pasa mucho con los alumnos, ¿no? O sea, si algunos intelectuales vieron que la esclavitud era contraria al hombre, lo denunciaron, defendieron, ¿cómo tarda tanto, ¿no?, la reacción de las autoridades o de la Iglesia, también en este caso, para condenarla, ¿no? Es un camino muy largo, muy poco a poco. Y bueno, esa contradicción va a golpear continuamente la conciencia y la actuación, por ejemplo, de juristas en el día a día de los tribunales, ¿no? Yo trabajé, bueno, en ese artículo y luego he seguido cómo se sentencia
en casos de esclavos, bueno, y se va viendo que buscan muchas veces, ¿no? Ir a favor del esclavo, otras veces, ¿no? O sea, esto no es el paraíso, pero que ahí se va viendo cómo defienden determinados campos para estos esclavos, para los derechos de estos esclavos, ¿no? Bueno, pues establecido este marco que nos ha hecho este dibujo que nos ha hecho Ana, vamos a aterrizar ya en el caso concreto nuestro territorio, Óscar. De esto hablamos la vez anterior cuando comentábamos sobre aquel volumen sobre los vascos y la esclavitud, ¿no? De que hasta hace poco existía el convencimiento de que en nuestro país no hubo esclavitud y además tampoco ni los vascos participamos en el comercio esclavista. Esto hoy sabemos que es del todo punto falso y que desde la Edad Media hubo esclavitud y hubo participación vasca. ¿Cuál sería el origen de este, por llamarlo así, este mito de la excepcionalidad vasca? Bueno, un mito porque no solamente que no hubiera esclavitud, sino un paso más todavía, que éramos el único territorio, iba a decir, del mundo mundial, pero por lo menos sí de Occidente, sí de Europa, del mundo occidental, en el cual la esclavitud estaba prohibida. Y esa era parte de este mito, ¿no? Y es un mito porque uno se revisa toda la documentación, toda la legislación que hacen las autoridades forales desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y no hay ninguna ley que prohíba como tal la esclavitud. Lo que diría que la esclavitud es una institución que no existe. De hecho, no hay, ¿no? Entonces es un mito que además tiene un segundo elemento, y es que coincidía un poco el conocimiento popular, un poco la memoria histórica, con la historiografía profesional. Es decir, cuando alguien de la categoría de Antonio Domínguez Ortiz, hablábamos la otra vez, ¿no? En 1952, en unos primeros libros que hay sobre la esclavitud en el mundo hispano, pues dice que Vasconia, citando así, ¿no?, es la única región española que no sufre esa lacra de la esclavitud. Bueno, está dando un poco de marchamo de veracidad a esta idea, ¿no? En principio surge por una idea, ¿no? Efectivamente, esa idea de que las leyes forales prohíben la esclavitud parte del hecho de que sí conocemos que hay un montón de normativa de expulsión, pero claro, no de esclavos por ser esclavos, sino de lo que llamaban gente de mala raza o gente de mala sangre o gente de mala religión, básicamente minorías como los judíos, como los musulmanes, y luego se le suman a los gitanos, los sagotes, y también a africanos y a indios, americanos, y entonces digamos que hay unas leyes que quieren prohibir el avecindamiento de toda esta gente en el País Vasco. Básicamente la cuestión es defender la foralidad, defender la idea de la ideología universal que se podía ver en entredicho si se permitía que residieran en el País Vasco legalmente y entonces pudieran aportar su, entre comillas, mala sangre, gentes que no fueran vascos originarios. Esa idea que era muy del siglo, muy de la Edad Moderna, ¿no? Y entonces sí que hay una gran cantidad de órdenes de expulsión. Ahora, claro, hay que entender bien qué significa esto de orden de expulsión, ¿no? Porque muchas veces se decía, ¿no? Bueno, si los expulsan es que no están. Bueno, es como si dijéramos hoy en día, por ejemplo, que nadie va por autopista más de 120 porque hay una norma que impide que se pase esa velocidad, ¿no? El hecho de que haya muchísimas multas y de que siga la norma es señal de todo lo contrario, ¿no? De que existen. Entonces, a nosotros la misma existencia de esa reiteración de órdenes de expulsión, de intentar hacer censos de qué gente vive en el País Vasco para luego expulsarles y que se repita año tras año o cada pocos años, entonces es señal de que realmente era cotidiano que existían y que realmente no se hacía mucho caso. Bueno, dices de hecho que en el País Vasco en los siglos XVI y XVII los esclavos estaban perfectamente integrados en la vida cotidiana, que su presencia estaba, bueno, pues normalizada, no se ocultaban evidentemente. Más aún, quienes poseían esclavos hacían alarde, porque claro, tener esclavos era una señal de éxito, ¿no? Era como tener, sí, no sé, un Lamborghini hoy en día. Sí, claro, porque los esclavos tenían esa doble función, ¿no? Por una parte la función económica pura y dura, es decir, para que sirvieran de mano de obra, pero claro, nuestra sociedad no es una sociedad esclavista, no es como las sociedades de plantación en América, en el cual la economía se basa en el uso extensivo de mano de obra esclava. Entonces, aunque sí que hay, por ejemplo, algunos casos muy poquitos de baserritarras que compran esclavos para trabajar en baserris, que es una cosa pero excepcional, ¿no? La mayoría son generalmente gente, pues eso, muchos que vienen de América, que vienen de Indias, y bueno, pues igual que traen otros elementos suntuarios para demostrar su enriquecimiento, pues eso, pues traer loros, traer objetos de plata, traer objetos suntuarios, pues traían esclavos de libre. Un poco era esa imagen, ¿no? Un poco, sobre todo en el mundo urbano, en las ciudades, en Bilbao, en Donostia, en Vitoria, había esclavos, ¿no? Hay un caso conocidísimo, ¿no? Pues
de una persona, una mujer bilbaína de fines del 16, Antonia de Zamudio, muy conocida, por cierto, porque fue de las primeras que propugnó la educación femenina, es decir, hacer escuelas para mujeres y que se estuvieran en euskera, cosa que la tenemos ahí como pues una gran euskaltzale. Y bueno, cuando hace su testamento, pues descubrimos que tenía no uno ni dos, sino varios esclavos negros, esclavos blancos, porque también había esclavos blancos, y que bueno, pues era normal, es decir, cotidiano. Y estaba en mitad de Bilbao y tenía una casa pues con varios esclavos, ¿no? Entonces es un poco esa imagen. No era extraño, no era algo extraordinario que hubiera esclavos entre nosotros. Sí, o otro caso que también citas tú en el texto es el de Antonio de Oquendo, que salió de San Sebastián siendo un pastor, un pobre pastor, y cuando regresó 30 años después, enriquecidísimo, traía esclavos también, signo inequívoco de su éxito, ¿verdad? Efectivamente, esa idea. Ana, sí. un aspecto que me ha parecido muy interesante en el artículo que aportas al libro es el de los matrimonios de esclavos y entre esclavos, ¿no? Y por lo que yo he entendido, bueno, parece que casarse era una forma para ellos, para ellas, de obtener cierta autonomía frente a sus amos. ¿Cómo se explica esto? Pues se explica porque, como la autoridad que tenía plena competencia sobre el matrimonio era la Iglesia, aunque el matrimonio es una institución también pública y esencial para el orden social, y la corona intentó muchas veces poder ahí gobernar eso, no pudo. Y para la Iglesia, que además lo sanciona después Trento, la libertad era algo esencial para el matrimonio. Es decir, era imposible, no había matrimonio si las personas que contraían no eran libres, ¿no? No lo hacían con plena libertad. Bueno, pues en los concilios americanos, cuando se intenta aplicar Trento, se sanciona en concreto, por ejemplo, o sea, se aplica a situaciones como corrientes de allí, ¿no? Y pues que el cacique no podía obligar a los indios de su cacicazgo a casarse con quien él quisiera, o que los encomenderos no podían obligar a los indios. Bueno, y por supuesto están ahí los amos de los esclavos. Para la Iglesia la Iglesia reconocía a los esclavos como sujetos libres para unirse en matrimonio con quien quisieran, tanto si era esclavo como libre, hasta el punto de que podemos considerar que la condición de ser esclavo libre era irrelevante a la hora de que cualquiera podía ejercitar su derecho al matrimonio, ¿no? Y eso está ahí en todos los concilios y por tanto en la jurisdicción, o sea, en las leyes, etc. Bueno, es muy interesante el tema del matrimonio porque en este campo sí son consecuentes con que el hombre era libre por naturaleza. O sea, aquí en alguna de las, no sé si es en las partidas, no, o puede ser en el derecho canónico, ya no me acuerdo, pero decía, ¿no?, que el derecho que los esclavos tenían a casarse era natural, se lo dio la naturaleza. Y eso está por encima del derecho de gentes. O sea, en esto es como dices, pero ¿por qué tienen tanta claridad de cabeza y no en otras cosas? Aquí desde luego la tienen. Y la consecuencia para el esclavo es que si él tenía derecho a casarse y tenía derecho a la vida conyugal, bueno, pues primero el amo no se podía oponer a que él se casara con quien quisiera, aunque la mujer o el marido fueran de otro amo y por tanto les tuvieran luego que dejar determinados días, hacer vida en común, etcétera, sino que una vez que estaban casados, justamente por ese derecho a la vida común, no les podían vender lejos. Y estas leyes están comprobadas a través de muchas sentencias que realmente se aplicaron así. Es decir, hay muchos esclavos que acuden al tribunal eclesiástico porque el amo les quiere vender lejos o porque el amo no le deja hacer vida en común con su mujer porque es de otro amo diferente, y el juez sentencia a favor del esclavo. Es decir, que el amo perdía
cierta potestad sobre el esclavo en esos campos, es decir, ya no le podía vender donde él quisiera. Tenía el esclavo una serie de derechos y, lógicamente, por la misma razón, el esclavo ahí lograba su ámbito de libertad, su espacio de libertad. En México capital existía en los siglos XVII y XVIII una cofradía religiosa, la de Nuestra Señora de los Remedios, que poseía una veintena de esclavos a los que destinaba al trabajo en una cantera. Esto, Ana, que resulta llamativo, la verdad es que sí, nos lleva a preguntarte por la actitud de la Iglesia ante el fenómeno de la esclavitud en América, en la América colonial. Sí, ese es un artículo muy interesante de Anabel Rodríguez, que está encargada del archivo de la diáspora vasca. Y es verdaderamente una cofradía muy especial, muy particular, no por tener esclavos, que había otras que los tenían, sino porque estaba formada por conquistadores o por descendientes de conquistadores y una de las particularidades, porque tenía varias, es que la regía el Cabildo de la Ciudad de México, es decir, que era gente bastante potentada. Bueno, la realidad es que para quienes somos especialistas en este campo no es muy novedoso, porque las instituciones religiosas contaron con esclavos, también las órdenes religiosas o los obispos, ¿no? Era, como he dicho antes, es una sociedad esclavista, ¿no? La opinión de la Iglesia se expresaba en lo discutido por los teólogos, es decir, todos los que denuncian malos tratos o denuncian la falta de licitud, por ejemplo, de la esclavitud africana, que eso es muy interesante porque muy pronto se dan cuenta de que, bueno, pues todo el tráfico desde África a América era fraudulento, porque se apoyaban en las razones lícitas para hacer esclavos, pero se fue viendo que todo eso era falso, ¿no? En realidad se simulaba por los beneficios económicos que traía, pero hacían esclavos a todo el que pescaban, ¿no? Y, o sea, desde ese punto de vista, los eclesiásticos son como los primeros, ¿no?, que se lanzan ahí. Pero sí que es cierto que Roma, la Santa Sede, tardó mucho, realmente hasta el siglo XIX, en declarar ilícita la esclavitud, o sea, en formalmente atacar la esclavitud de forma oficial. Es verdad que desde Roma defendieron a los antiesclavistas del siglo XVII, o sea, los primeros que atacan plenamente, directamente la esclavitud son dos agustinos del siglo XVII, pero y les apoyan y escriben al rey, pero bueno, finalmente el rey los acalla, los secuestra, los mete en una cárcel. Bueno, es una historia larga, muy interesante. Y bueno, surge muchas veces, por lo menos a mí me ha surgido también cuando explico en clase, o sea, ¿por qué la Iglesia reacciona tan rápido contra la esclavitud de los indios y no así contra la esclavitud de los negros? Y es que, bueno, la esclavitud de los indios se vio desde el primer momento que no tenía los cauces legales para poder hacerse. O sea, es lo que cuando la reina Isabel duda de si podían o no esclavizar a los indios, no pregunta si era lícito la esclavitud, eso ya todo el mundo pensaba que sí, sino si era lícito hacerles a ellos esclavos, ¿no? Y dijeron que no, porque no entraba en ninguno de las posibles causas, ¿no? Y sin embargo, la esclavitud de los africanos, en principio, entraban en esos cauces legales, ¿no? Aunque luego, como he dicho, pues se vio que, bueno, pues que realmente no eran tales, ¿no? Eran falsos. Por tanto, o sea, la contestación a lo que me dices, a lo que me has preguntado, sería doble, ¿no? Por una parte, es la Iglesia a través de los teólogos, juristas, etcétera, la que denuncia malos tratos, esclavitud, etcétera, y sin embargo, desde el punto de vista oficial, pues tardan pues hasta el XIX, o sea, hasta cuando realmente se
se condena mundialmente la esclavitud. He seleccionado una frase, Óscar, de tu artículo en el libro, en la que dices, los vascos de la diáspora no parecieron mostrar una especial repugnancia a hacerse con los servicios de mano de obra esclavizada, en comparación con los precedentes de otras zonas de la corona española. Esto hay que interpretarlo, Óscar, como que los vascos de América fueron más esclavistas incluso que otros. No, hay que interpretarlo como que no fueron menos esclavistas, porque otra parte de esa leyenda que decía que aquí aborrecíamos la esclavitud, era que cuando los vascos iban a otros territorios, pues digamos que tenían esa prevención y que no querían involucrarse ni en el uso ni en el tráfico de esclavos, ¿no? Cosa que no es cierta, que decir, uno va a cualquier tipo de fuentes que hay en cualquier lugar donde había asentado las colonias vascas y encontramos que, bueno, pues estaban plenamente indicados en aquellas sociedades y utilizaban esa mano de obra. Es más todavía, ¿no? Cuando en el siglo XIX se rompe un poquitín algo de esta leyenda, cuando sabemos que había unos grandes esclavistas, cuando ya era ilegal el tráfico de esclavos interatlántico a partir de 1835, pues sabemos que de los grandes traficantes ilegales de esclavos hay bastantes vascos. Y además gente que entre nosotros, en los pueblos de origen, pasan por ser grandes indianos y grandes próceres y gente que dejó mucho dinero para obras sociales, ¿no? Interesantes, ¿no? Y claro, ahí había un específico de problema. ¿Cómo se explica esto, no? Y de hecho se explicaba o se justificaba diciendo que, bueno, que eran algo así como vascos descarriados o que eran un poco la excepción, ¿no? De lo que había. Lo cierto es que uno cuando se va a las fuentes, la cotidianidad con lo que aparecía utilizando y vendiendo es grande. Es más, el primer gran traficante de esclavos en el siglo XVI, de los que inicia este negocio, es uno de Eibar llamado Lope de Isasti, que es un comerciante que está afincado en Sevilla, que se especializa en el tráfico con América, que vende de todo, vende hierro de las ferrerías que tenían en Guipúzcoa, vende bacalao que traen de Terranova, y cuando ve que hay otro elemento más que se puede vender, que son esclavos africanos, pues bueno, se pone a mandar esclavos africanos. Diversificación económica, que decía uno que le investigó, ¿no? Bueno, pues es racionalidad económica, pero se metían sin problemas. Básicamente no tenían ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de repugnancia por meterse en el tráfico de esclavos, todo lo contrario, es decir, se muestra que no había esa idea de que estábamos en un lugar tan diferente al resto del mundo en el cual aquí aborrecíamos la esclavitud. Aquí había esclavos, poquitos, y cuando íbamos a sitios donde había mucha esclavitud, pues bueno, se usaba sin problemas. En el artículo refieres el caso de los vascos y en general españoles que caían en poder de musulmanes y que, aun siendo esclavizados, eran denominados cautivos, no tanto esclavos, sino cautivos. ¿Esto es una cuestión semántica? ¿Tiene algún tipo de alcance? Yo interpreto que tiene mucho que ver de eurocentrismo o de etnocentrismo, por llamarlo así. No es igual que ahora los británicos o norteamericanos que viven en otro país y se resisten a llamarse inmigrantes o inmigrantes y llaman expats, expatriados, ¿no? Esa palabra. Yeah. Bien, es básicamente que bueno, pues también tiene otro segundo elemento. Ahora tenemos la imagen. Yo siempre pregunto ahora que nos imaginemos una persona, un esclavo, todo el mundo habrá pensado en alguien de raza negra. Uh-huh. Y eso es decir, de hecho, comentaba antes, había muchos de los esclavos que había en Bilbao eran básicamente del norte de África, eran blancos, no eran africanos de subsaharianos, ¿no? Y de hecho, algunos se podían mimetizar y se han encontrado casos de esclavos huidos que estaban entre nosotros que evidentemente no tenían forma física diferente, ¿no? Claro, antes ha contado, ya en la Edad Media contaban, ¿no? Pues ya había estos procesos en los cuales en las guerras con los musulmanes pues se pillaban cautivos y claro, esos cautivos luego se vendían como esclavos, ¿no? En el caso de los que hay en el mundo musulmán, siglo XVI al XVIII, sabemos que hay muchas presas, entre ellos Miguel de Cervantes, se conoce, ¿no? Y había una discriminación. Aquellos que tenían origen social fuerte, que se calculaba que podían tener familia que tenían dinero para pagarles un rescate, los tenían hasta pagar rescate. Pero a muchos que no tenían ese apoyo, se acabarán vendiendo en mercados, en Argel o en El Cairo o en cualquier sitio, y eran esclavos. Hay una reticencia a considerarnos esclavos, pero es que lo de la esclavitud es un mundo... De hecho, sí que era globalizado, es decir, no había sociedad en aquel momento que no tuviera esclavos. Incluso las sociedades africanas, de donde procedían los esclavos que llamaban América, eran sociedades esclavistas, que a veces nos olvidamos, ¿no? Es decir, también entre ellos, es decir, en todos los sitios había esclavos. Generalmente siempre se pillaba esclavo al de fuera. Ese es el dato, ¿no? Sí. O al que pensaba de otra forma o al que tenía una pinta un poco diferente, ¿no? De fuera. De fuera, sí. Bueno, conforme a la razón natural, este es el título del libro, un título amplio, un trabajo coral. Juan, ficha técnica de esta publicación.
Conforme a la razón natural, entre interrogantes, perspectivas interdisciplinares de la esclavitud y otras situaciones de trabajo forzado. Un libro colectivo dirigido por nuestros invitados de hoy, Ana de Zavalla y Óscar Álvarez Gila, que lo ha publicado la editorial Icaria dentro de su colección Esclavitudes, precisamente. Pues Ana y Óscar, gracias por este rato. Y Juan, contigo hablaremos en un par de semanitas. Muy bien, aquí estaremos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto charlar con vosotros. Gabón. Gabón. Gabón.